Mi gente, seguimos aquí disfrutando de este espectáculo y hey, la fuente que se ve ahí, una de las fuentes de chocolate más grandes del mundo, tiene el chocolate real. O sea que es chocolate de verdad, puro y rico, delicioso de cacao. Hello mi gente linda, bienvenidos a un video más. Mi gente hermosa, nos encontramos en Zurich, en la chocolatería de Lindt. Una belleza, una hermosura, estoy súper emocionada ya que amo los chocolates, me encantan. Escuchen qué impresionante se escucha esto, mi gente. Estamos abajo del puente, uno de los puentes más grandes de aquí, del centro de Zurich. Vean esto. Hay dos lugares hermosos que les recomiendo visitar en esta ciudad y uno de ellos es el Museo de Chocolate Lindt que veremos en este video y el otro es la montaña Wetlig que les ofrece una vista panorámica de todo Zurich. Mi gente hermosa, nos encontramos en Zurich, en la chocolatería de Lindt. Una belleza, una hermosura, estoy súper emocionada ya que amo los chocolates, me encantan. Así que les voy a mostrar todo, espero que les guste, no se pierdan este video. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder entrar a este museo es reservar un boleto en internet. Aquí, como pueden ver, entramos a la página oficial que está arribita y se llama lindthomeofchocolate.com. Reservamos la fecha, el día en que queremos ir y también la hora. Hay diferentes opciones como para adultos, como para niños. Pues yo voy a seleccionar en este caso 2 adultos y 2 niños menores de 0 a 7 años. Para adultos tiene un precio de 15 francos, 15 dólares aproximadamente, y para niños de 0 a 7 años es gratis. Una vez que llenamos todos los datos, llegan a nuestro correo estos boletos dorados. Bueno mi gente, para comenzar con este recorrido quiero contarles que aquí se pueden escoger estos que son como, no sé cómo les puedo llamar. Es un traductor. Bueno, son como unos telefonitos, pero en realidad lo que hacen es traducir al idioma que uno quiera escuchar, como inglés, español, italiano, alemán, francés. A ver. Y se ven de esta forma, uno solo le toca aquí para poder escuchar toda la información y se coloca en el oído como un teléfono. Bueno mi gente, vamos a comenzar este recorrido mostrándoles cómo es que se comienza a crear un chocolate. Me emociona. Así que vamos a pasar por aquí. Lo primero que hay al entrar a esta parte, por así decir, del museo, es todo lo natural. Bueno, comenzamos aquí, como pueden ver, con lo que son los árboles de cacao. No se crean que estos árboles son de verdad, son de mentira. Pero bueno, así comienza la creación del chocolate, perdón, como ustedes saben, con el cacao. También hay matas de guineo y mangos. Está muy lindo, me encanta. Aquí está la explicación de qué es o de qué trata la cultivación del cacao, cómo se cultiva y dónde se cultiva. Está súper interesante. Y otras cosas que miramos por ejemplo por acá son como estos libros con información de los diferentes tipos de cacao que hay. Qué interesante, la verdad yo no sabía que había muchos tipos de cacao, pero como pueden ver aquí, así es. Cool. Bueno, voy a programar mi telefonito para escuchar la información. Hay también estas pantallas gigantes que muestran cómo es la cultivación del cacao. Súper interesante. ¿Y esto qué es, mi amor? ¿Una lupa? Miren que hay así como una lupa para ver.
Bueno, mi gente, aquí básicamente lo que hay son la explicación de todo lo que conlleva la fermentación, la transplantación del cacao, las semillas, donde y todo. Como pueden ver, hay mucha gente observando, así que no voy a grabar mucho, no puedo hablar muy alto, pero sí está muy interesante para quienes quieran venir por aquí a dar un recorrido. Okay, lo que dice es que estos frijoles son así, los que se encuentran en Ghana. Miren qué grande, qué bonita esta vitrina llena de frijoles, y los ponen así para que se puedan secar. Hay cosas así como esta, que trata de simular cómo son las raíces de un árbol de cacao. Bueno, mi gente, después de que termina esa área llega otra área. Hay muchísima gente, voy a tratar de enseñárselas. Y aquí continúa el proceso de lo que es la creación del chocolate. Más o menos así como que la historia. Lo primero que noto en este lugar es que dice que la historia dura como unos, que trata desde hace unos 500 años más o menos. Así que es algo muy interesante. Se ven muy raras estas pantallas, pero miren, está toda la historia escrita por aquí. Una pregunta muy interesante que me llama mucho la atención es que dice aquí que cómo se volvió Suiza el hogar del chocolate. Vamos a tratar de responder a esta pregunta. Ahora vamos a entrar a esta otra sección. Esto la verdad que está muy lindo. Es un museo muy impresionante con diferentes secciones. Me gusta muchísimo. Mucha historia, tanto de los creadores del chocolate, desde el nacimiento del chocolate en adelante. Miren, aquí podemos ver a los pioneros del chocolate en Suiza. Otra cosa que me llama mucho la atención, mi gente, es que en este museo todo lo que es muestra de chocolate es chocolate real. Muy impresionante, muy lindo. Es que esto está súper moderno, mi gente. Por ejemplo, miren esta casita. Tiene así como animación con luces y todo, súper real, muy impresionante. Y esto es parte de la decoración del museo, de la explicación. Qué impresionante, la verdad. Vamos a ver aquí en la otra casita. Cacao, sí. Bueno, mi gente, aquí estamos entrando a una sección súper linda, interesante, que habla del pasado al futuro. Como pueden ver ahí, las fechas. Y esto va cambiando con el tiempo. Ven, amor, ven, hijo, ven. Josías. 3500 vor Christus haben die Azteken schon Kakao gebraucht und ihn benutzt, es für Medizin benutzt und viele andere Sachen. Bueno, básicamente, mi gente, lo que les quiero resumir un poquito de historia, lo que estaba explicando mi amorcito, que me llamó mucho la atención, es que hace muchísimos años antes de Cristo, pues descubrieron los mayas el cacao, y luego vinieron los conquistadores españoles y descubrieron que ellos tenían esta fruta que era muy especial y les llamó la atención y dijeron que la querían probar, y pues la probaron, pero no sabía nada, no sabía rico, lógicamente. Luego tuvieron la idea de colocarle un poco de azúcar, y así fue como nació esta maravilla. Y también fue muy utilizada para medicinas, para medicamentos. O sea, sin azúcar era muy utilizada por los mayas para medicinas y cosas así. Y también por la iglesia, o sea que el Papa dijo que sí se podía tomar esta bebida, ya que no fue considerada como algo mala, alcohólica, pecadora o pecaminosa, perdón, o lo que sea. Y por eso es que era algo súper especial, súper rico, y más que cuando llegaron los conquistadores y le colocaron azúcar, o sea, divino. Bueno, mi gente, ahora vamos a entrar a una sección que me encanta, y es que podemos probar el chocolate. Dice aquí que antes de probar el chocolate hay que desinfectarse las manos. Aquí lo que se puede ver son los diferentes tipos de, por ejemplo, leche en polvo, cacao, mantequilla de cacao, los diferentes tipos de cacao
de cosas, perdón, que se utilizan para la elaboración de dicho chocolate. Aquí, bueno, hay un poco más de explicación. Vamos a ver cómo les puedo grabar, mi gente, porque hay muchísima gente. Así que lo primero que vamos a hacer es desinfectarnos las manitos. Bueno, prácticamente lo que tenemos que hacer aquí es agarrar una de estas cucharitas que está por aquí. Después de desinfectarnos las manos, claro, la abrimos. Bueno, hoy sí, mi gente, vamos a probar esta delicia. Es súper muy dulce. Coco, piña, naranja, limón, menta. Todas las cosas con que se puede Y mezclar vanilla. el chocolate. Qué bonito. Y aquí hay... Quiero contarles que Lindt, una de las mejores fábricas de chocolate del mundo, su historia comienza desde el 1845, cuando el señor David Springly y su hijo crearon la primera barra de chocolate en la parte suiza alemana. Cuenta la historia que el señor Lindt estuvo experimentando y experimentando, pero nada, no funcionaba, mi gente. Hasta que un día por la noche, esto es muy curioso, y es que el señor Lindt cerró su negocio para ir a su casa un viernes por la noche. ¿Y qué creen, mi gente? Este mismo día él olvidó apagar la máquina que moldeaba y calentaba el chocolate. Pues la máquina estuvo funcionando todo el viernes, sábado y el domingo. Hasta que el día lunes, cuando volvieron a la fábrica, encontraron el chocolate, vieron que fue algo wow. El chocolate no sabía igual, era espectacular, muy rico. Y así fue como cambió la historia del chocolate para siempre. Fue cuando los Lindt y los Springly tuvieron su primer contacto y unieron estas dos fábricas que cambiaron para siempre la historia del chocolate de Suiza y del mundo entero, abriendo las puertas del museo que vemos hoy en el año 2020. Bueno, mi gente, me despido. Hasta aquí llegó este pequeño recorrido. Espero que les haya gustado. Hey, les recomiendo venir a visitar esta fábrica. Súper interesante. Súper interesante. Vale la pena. Muchos chocolates deliciosos para probar y degustar. Así que no se pierdan esta experiencia. No se vayan también sin dejarme un like y un comentario. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.